Fanáticos de las gorras, ¿de qué están hechas las famosas gorras New Era? ¿Qué material llevan adentro? Eso lo vamos a estar viendo en unos instantes. Como ven amigos, esta es una gorra que está completamente deteriorada. Es una gorra viejísima que me la encontré por ahí, que dicho sea de paso la tengo hace muchísimo tiempo y no sabía que estaba así destruida, pero fíjense cómo se fue destruyendo con el polvo, con el correr del tiempo. Es una gorra que a mí particularmente me encantaba por todos estos detalles que les estoy mostrando. Es una Hardwood Classic 950 de New Era de Los Ángeles Lakers, una edición especial de Glow in the Dark, que como se dan cuenta esta etiqueta ya es de las versiones más antiguas de esta silueta en específico. Es una Hardwood Classic, como les decía, cuenta con todos los detalles de las gorras actuales, solo que la diferencia que le podría mencionar es específicamente el sticker del 950 que viene en color rojo y blanco. O sea, en ese entonces venía de ese color. Con una ayuda de un cúter, amigos, vamos a empezar a cortar cuidadosamente y también nos apoyaremos con una tijera para llegar a los lugares más difíciles, que como ven hay que tener mucho cuidado para no cortarnos. Vamos a ver de qué está hecha la famosa visera. Como siempre mencionamos en cada video, que al momento de curvarlo hay que tener mucho cuidado, ya que estos son materiales súper delicados que llevan en su interior, y eso lo vamos a averiguar a continuación. Nos vamos encontrando con esta espumita que lleva adentro en la parte de la banda sudadera, que si se dan cuenta en breve veremos cómo está mezclada con una tela TNT, lo cual lo hace súper acolchonada. Y aquí en este punto, amigos, se dan cuenta, realmente sorprende la calidad con la que está hecha. Por fin podemos sacar el material que lleva en el interior de la visera. Como les decía, se dan cuenta que son como papeles prensados, y por supuesto esto una vez que se dobla ya el daño es irreversible. Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado al momento de curvar la visera, porque estos son materiales que ya no se puede recuperar una vez que se dobla de más, y la forma correcta de hacerlo es humedeciéndolo con vapor. Si no vieron ese video de cómo curvar la visera, les dejo aquí más arriba, pueden visitar para ver cómo curvar la visera. Y esta es la banda sudadera que les decía, que está compuesto con una tela TNT y una espumita adentro que también ayuda a no solamente ser un poco más blandita y acolchada, sino también a absorber el sudor. Esta es la tela que recubría la visera, con un diseño hermoso. Y aquí, como pueden ver, también la parte del panel frontal, que está cosido de una manera súper hermética y cuesta bastante quitarlo. Tenemos que recurrir un poquito a la fuerza para que podamos separarlo. Y fíjense cómo sale cada pedazo de la tela de tan vieja que es esta gorra, amigos. Y bien fanáticos de las gorras, les voy mostrando lo último que va quedando de esta gorra destruida. Y por supuesto no puede faltar la etiqueta que lleva la banda, que dice a lo largo New Era y 1920, que es lo que confirma que la gorra es original. También por supuesto veamos el logotipo de los Lakers con el detalle excelente que le pusieron a esta gorra, el parche que tenía al costado, realmente un detalle muy bonito. Y también los de Hardwood Classic. Y bien fanáticos de las gorras, viste conmigo de qué están hechas las gorras famosas de New Era, qué materiales llevan adentro. Como verán, la calidad es impresionantemente altísima y quedé sorprendido con cada detalle que le ponen. Recordemos, amigos, que casi todas las gorras están hechas a mano en un gran porcentaje, así que apoyame con un like y una suscripción. Chau, chau.